Evangelio según Mateo, capítulo 21. Biblia textual. La entrada mesiánica. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron por Betfagé al monte de las Olivas, Jesús envió a 2 discípulos diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y enseguida hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijera algo, diréis: el Señor los necesita, y enseguida los enviará. Y esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta, cuando dice: Decid a la hija de Sión: He aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, y sobre un pollino, hijo de bestia de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y se sentó encima de ellos. Y la mayoría de la gente extendió sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Hosana en las alturas. Y las multitudes que iban delante y detrás de él gritaban: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Y las multitudes decían: Este es el profeta Jesús, el de Nazaret de Galilea. Purificación del templo. Y Jesús entró en el templo y echó a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas, y les dice: Está escrito: Mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones. Y se le acercaron en el templo los cojos y los ciegos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hizo, y a los niños que aclamaban en el templo diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron, y le dijeron: ¿Oyes qué dicen estos? Jesús les dice: Sí. ¿Nunca leísteis: de boca de niños y lactantes perfeccionaste alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad, a Betania, y pernoctó allí. La higuera estéril. Al subir a la ciudad muy de mañana, tuvo hambre, y viendo una higuera sola junto al camino, fue hacia ella, pero nada halló sino solo hojas. Le dice: Nunca jamás nazca fruto de ti, para siempre. Y al instante se secó la higuera. Y al verlo, los discípulos se maravillaron, diciendo: ¿Cómo se secó al instante la higuera? Y respondiendo Jesús les dijo: De cierto os digo, si tenéis fe y no dudáis, no sólo haréis lo de la higuera, sino que aun si a este monte dijerais: sé quitado y echado al mar, será hecho. Y todo cuanto pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Su autoridad. Cuando entró en el templo, mientras enseñaba, se le acercaron los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, diciendo: ¿Con qué clase de autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: Yo también os preguntaré un asunto, y cuando me lo respondáis, yo también os diré con qué clase de autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan, de dónde era? ¿Del cielo o de hombres? Ellos entonces razonaban entre sí, diciendo: Si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: No sabemos. Y él les dijo: Tampoco yo os digo con qué clase de autoridad hago estas cosas. Parábola de los 2 hijos. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Acercándose al primero dijo: Hijo, ve y trabaja hoy en la viña. Y respondiendo él, dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al segundo, dijo lo mismo. Y él, respondiendo, dijo: Sí, Señor. Pero no fue. ¿Quién de los 2 hizo la voluntad del Padre? Dicen: el primero. Jesús les dice: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Los labradores malvados. Oíd otra parábola.
Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña y la cercó de vallado, y cavó en ella un lagar, y edificó una torre, y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores, tomando a sus siervos, a uno golpearon, a otro mataron, y a otro apedrearon. De nuevo envió a otros siervos, más que los primeros, y les hicieron igualmente. Finalmente les envió a su hijo, pensando, respetarán a mi hijo. Pero los labradores, viendo al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémoslo y poseamos su herencia. Y prendiéndolo, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le responden, a los malos los destruirá atrozmente y arrendará la viña a otros labradores que pagarán los frutos en sus tiempos. Jesús les dice, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores? Ésta se ha convertido en piedra angular, de parte del Señor se hizo ésta, y es maravillosa a nuestros ojos. Por esto os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a un pueblo que produzca los frutos de él. Y luego de oír sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos comprendieron que hablaba acerca de ellos, y procuraron echarle mano, pero temían a las multitudes, porque éstas lo tenían por profeta.